Agitadores de paleta. Agitación. La agitación se refiere a forzar un fluido por medios mecánicos para que adquiera un movimiento circulatorio en el interior de un recipiente. Un agitador es una máquina rotativa que mezcla y homogeneiza dos o más fluidos de igual o distinta fase en el interior de un tanque. En la industria, los agitadores presentan 6 principales aplicaciones. Homogeneización de dos líquidos miscibles. Aquellos que pueden mezclarse en todas las proporciones y formar una solución homogénea. Por ejemplo, el alcohol y el agua. Disolución de sólidos en líquidos. Se busca ayudar y reducir tiempos en la disolución de solutos en estado sólido, en el solvente en estado líquido, a través de la energía entregada por el agitador, por ejemplo el azúcar y el agua. Intercambio térmico. Obtener un equilibrio de temperatura entre dos fluidos, por ejemplo el calentamiento o el enfriamiento. Dispersión de dos fases no miscibles. Se busca integrar dos fases que no formarían una solución única, dispersando un fluido en otro y así aumentando la superficie de uno de ellos. Por ejemplo, la grasa en la leche. Dispersión de un gas en un líquido. A través de un inyector en el eje del agitador, sin insufladas en finas burbujas para así adicionar los otros fluidos, por ejemplo el oxígeno en caldo de fermentación. Y finalmente, dispersión de partículas finas en un líquido. Las características de los agitadores con paletas. Producen flujo tangencial, se emplean frecuentemente porque son adaptables a casos extremos, ya que tienen la facilidad de ser modificados tanto en su longitud como en el número de paletas. Se pueden construir con diversos materiales y una variedad de tamaños. Son comunes los agitadores formados por 2 y 3 paletas. Las paletas giran a velocidades bajas o moderadas en el centro del tanque. El líquido es impulsado radial y tangencialmente. Características de los agitadores industriales. Los agitadores industriales de paletas giran a una velocidad comprendida entre 20 y 150 revoluciones por minuto. La longitud del rodete de un agitador de paletas es del orden del 50 al 80% de diámetro interior del tanque. La anchura de la paleta es de 1/6 o 1/10 de su longitud. A velocidades muy bajas, un agitador de paletas produce una agitación suave en un tanque sin placas deflectoras o cortacorrientes, las cuales son necesarias para velocidades elevadas. De lo contrario, el líquido se mueve como un remolino que gira alrededor del tanque. Tipos de agitadores de paleta. Entre ellos se encuentran paletas planas, paletas inclinadas, agitador de ancla y agitador de reja. Los agitadores de paletas cortas se suelen utilizar para disoluciones y dispersiones. Los de paletas largas y varias series de brazos se emplean para agitar masas viscosas y papillas densas. Para problemas sencillos, un agitador eficaz está formado por una paleta plana que gira sobre un eje vertical. En los tanques de gran altura se disponen varias paletas, unas sobre otras acopladas al mismo eje. Agitador de ancla. Su principal característica es que trabajan a muy poca velocidad y que sus brazos se conforman de manera que se adapten perfectamente a la forma del recipiente. Consecuencia todo ello de la gran consistencia de los productos para cuya agitación o mezcla se emplean.
Su capacidad de mezcla y por lo tanto su rendimiento es muy pequeño, razón por la cual se emplean cuando no es posible utilizar ningún otro tipo de agitador. Es característico de estos agitadores mantener limpia la superficie de los recipientes en los que se está trabajando. Por eso están muy indicados cuando se desea evitar el depósito de partículas sólidas sobre las paredes del recipiente. Agitadores de reja. Los agitadores de paletas en forma de reja se utilizan para líquidos muy viscosos. Por su tamaño raspan la superficie del tanque, evitando que se queden pegados la materia o el producto deseado. Procesos que usan agitadores de paletas. Los procesos más antiguos para fosfatos de amonio granulados utilizaban un sistema de amoniación del asfáltico seguido por granulación en un equipo consistente en un agitador de paletas. En él, toda la reacción entre el amoníaco y el ácido fosfórico tiene lugar en tanques de reacción. Por lo tanto, se dispone 3 de estos en serie. El material descargado por el agitador de paletas se seca y finalmente se tamiza, como podemos ver en el esquema a continuación. Uso de los agitadores de paleta en la industria. Son útiles para operaciones de simple mezcla, como por ejemplo la mezcla de líquidos miscibles o la disolución de productos sólidos. Los agitadores mecánicos son aplicablemente usados en la industria para la preparación de reactivos, como en el tratamiento de aguas, la industria química, para la preparación de tintas y pinturas, para la alimentación, obtención de pulpa, en la industria farmacéutica. A continuación se muestra un video de un tanque mezclador con agitadores de paletas deslizables inox con variador de velocidad. Podemos observar que las paletas giran a velocidades moderadas en el centro del tanque. El líquido es impulsado radial y tangencialmente.